ya estando en primero o segundo grado de la escuela primaria, yo ya había construido un laboratorio. Había juntado algunos elementos como para hacer algunos experimentos en el patio de la casa de mis padres. Así que desde segundo grado, más o menos de la primaria, yo ya tenía un laboratorio en mi casa que era una cajita cuadrada, que era de un equipo de mate que había dejado mi viejo, que tenía distintas divisiones, donde ponía tubitos de ensayo, algunas cositas que tenía, algunos reactivos, alcoholes. Desde el año 83 comencé con beca de CONICET a hacer el doctorado. Terminado el doctorado, estuve unos años trabajando en una petrolera, digamos, en un laboratorio de investigación de una petrolera en Estados Unidos, y volví a Argentina en el año fin del 92. Y desde ese entonces, bueno, comencé a generar mi propio grupo de trabajo. Porque acá nunca se había trabajado en el biodiesel antes del año 2000, porque en Argentina no existía. Y fue en ese año que en Argentina comienza a hablarse de biodiesel y a hacerse algunas cosas, y una de las empresas pioneras en eso fue una empresa de Esperanza, de acá de la ciudad de Esperanza, Fimaco. Este estudiante que fue a hacer fue a hacer una práctica en fábrica ahí para recibirse, vino con el problema, digamos, estaban haciendo biodiesel y tienen problemas. Y ahí empezamos a ver, no sabíamos lo que era el biodiesel, así que se empezó a trabajar en el año 2000, más o menos, acá en el laboratorio. No había nadie trabajando en el tema, comenzamos a verlo para, bueno, tener vínculos con empresas, hacer trabajos para empresas y solucionar problemas que demanda la sociedad. Yo creo que en la universidad eso es fundamental. Hola, soy Gustavo Mendou, soy investigador del CONICET y trabajo en biocombustibles. Los combustibles son sustancias que utilizamos para mover sobre todo maquinarias, ¿sí? Particularmente lo que más conocemos son los autos, y estos autos utilizan fundamentalmente combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles en algún momento se van a terminar. No se sabe si va a ser dentro de 100 o 200 años, pero se van a terminar porque no son renovables. Los biocombustibles tienen la particularidad de que son renovables, es decir, lo podemos obtener a través de materias primas, como por ejemplo la soja, el maíz. Entonces, estos recursos que son renovables se pueden utilizar para producir combustibles que sean sustentables en el tiempo. Particularmente nosotros trabajamos en biodiesel, que es un combustible que podría llegar a compararse con el gasoil, y es obtenido a través de materias primas renovables como ser el aceite de soja, aceite de palma, aceite de girasol o cualquier aceite vegetal que se pueda obtener, digamos, de la industria agrícola. Eso lo hace renovable. La forma de hacer biodiesel en laboratorio implica un primer paso donde el aceite, se parte de aceite y un alcohol. El alcohol que se utiliza mayoritariamente en el mundo para producir biodiesel es el metanol, que es tóxico, digamos, ¿no? Es el que tomamos o que forma parte de las bebidas que contienen alcohol, como el vino, cerveza o las demás. Se llama etanol. El metanol hoy es un derivado del petróleo, es un producto que se obtiene por las refinerías y en industrias químicas derivado del petróleo, pero es el alcohol que se utiliza para reaccionar junto con el aceite y generar lo que es el biodiesel, que es un producto químico diferente al aceite. La primera etapa de reacción, donde lleva un cierto tiempo en condiciones muy suaves, baja temperatura, 60 grados y sin presión. Así que la parte de reacción, de transformación del aceite o grasa en biodiesel, es una etapa relativamente, digamos, sencilla de hacer y de diseñar.
Y como fuimos el primer laboratorio universitario que empezó a implementar métodos de control de calidad y empezamos a aprender a hacer el biodiesel, después de la demanda de esa empresa vino otra y otra y otra, y yo creo que fácilmente hemos dado, digamos, servicios y asesoramiento a más de 100 empresas del país en lo que se refiere a temas relacionados con el biodiesel. Sobre fines de la escuela primaria ya sabía que quería ser ingeniero químico sin saber exactamente, con mucha precisión, qué incluía la carrera. Lo que sí sabía que me gustaba mucho el tema de química, digamos, saber cómo se fabricaba cada cosa que uno tenía a mano, cómo se fabricaba un plástico, cómo se fabricaba un cable, cómo se fabricaba cada una de las cosas que uno usa a diario. Y con lo poco que yo sabía en ese momento me parecía que era la química lo que explicaba todo ese tipo de cuestiones. Nunca consideré la posibilidad o la alternativa de ir a trabajar en una industria. ¿Sí? Siempre tenía muy claro que quería trabajar en investigación. Ya lo había hecho durante la carrera de ingeniería, lo había hecho en secundaria, en la primaria, lo hice también durante la carrera de ingeniería. Ya me había incorporado en grupos de investigación. No solamente, uno dice, transmitir conocimientos, pero hay que generar los conocimientos y la transmisión de conocimientos no solo a los estudiantes que estudian, sino también a las empresas que necesitan solucionar problemas, que eso genera trabajo y genera beneficios económicos para el país, es una cosa virtuosa. Y genera también beneficios para la gente, porque no es lo mismo estar trabajando en algo que uno podría pensar en algunas situaciones de una investigación muy básica que no tiene una aplicación directa, al entusiasmo que se pone cuando hay que resolver un problema funcional, operativo, real, que está ahí el problema, está ahí. Si uno le encuentra respuesta, ese problema se soluciona en ese momento. Bueno, los combustibles fósiles no son renovables. Por lo tanto, cuando se produce la combustión de los mismos en el motor, lo que sale por el escape del auto, que es mayormente dióxido de carbono, es como que estaba en forma de petróleo y se terminó transformando en dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se acumula en la atmósfera y provoca lo que es el calentamiento global. Los combustibles renovables, como ser el biodiesel, se obtienen de una materia prima agrícola. La soja, para poder producir el grano de soja, que a su vez sirve para obtener el aceite, consumió dióxido de carbono del aire. Por lo tanto, al salir el dióxido de carbono por el escape del auto, es como que se arma un circuito cerrado entre que la planta de soja consume el dióxido de carbono y el escape del auto lo libera. Entonces, el balance de carbono es cero, es decir, no hay generación de dióxido de carbono como en el caso de los combustibles fósiles. ¿Eso se entiende? Para disminuir la escasez de petróleo sería que el gobierno subvencione más lo que son las empresas de biodiesel, que además favorecería a lo que es la contaminación ambiental. Promocionaría más el consumo, más la utilización de transporte urbano, promovería por medio de premios a que la gente utilice más lo que son bicicletas y caminar. El uso, por ejemplo, del biocombustible, más concreto el uso de la colza para hacer combustible. Y se usa en motores generadores diésel para el uso del campo, para el uso agrario, concretamente para los tractores y máquinas agrícolas. Posible solución para mitigar un poco el problema sería utilizar la restricción vehicular, como en el caso particular de Chile, donde se restringe el uso de algunos vehículos de acuerdo a la finalización de su número de la placa patente, que ayuda a mitigar el problema.
En la vida cotidiana usamos biodiesel sin darnos cuenta, tal vez, ya que cualquier máquina agrícola, cualquier camión o cualquier camioneta que utilice como combustible el diésel, ese diésel tiene un contenido de biodiesel de aproximadamente el 10%. O sea, es una ley nacional que los diésel derivados de combustibles fósiles tengan adicionados un 10% de biodiesel. Aunque la producción que tenemos en Argentina alcanzaría para tener o para mezclar porcentajes mucho más altos, eso no se hace debido a cuestiones inherentes a, por ejemplo, las garantías de los motores de los autos. O sea, las automotrices no dan garantías de un buen funcionamiento de sus motores si el corte de biodiesel que se agrega a los combustibles fósiles supera el 10%. Entonces eso limita el incremento del porcentaje de biodiesel mezclado con el combustible fósil. Hola, yo soy Nicolás Budini, soy un amante de la música y un aficionado al piano y además soy investigador científico. Empecé a tocar el piano a los 14 años. En algún momento lo pensé como un hobby, pero bueno, finalmente terminó siendo yo diría una pasión, digamos, el tocar el piano. Y bueno, muchas veces me sirve como de cable a tierra, diría yo. La música es un fenómeno físico que nosotros disfrutamos al escuchar. Yo muchas veces he buscado estudiar cosas relacionadas con la acústica, por ejemplo, o la física de la música, que es un área de estudio muy interesante. Los biocombustibles, o particularmente el biodiesel, fue sometido a diversos debates sobre si era o no una competencia de alimentos. La mayoría de los expertos en el tema terminaron coincidiendo en que no compite con alimentos, ya que el aceite, que se utiliza como materia prima para obtener el biodiesel, es un subproducto de la industria de la obtención de harinas de soja. Es decir, el proceso de obtención de harinas de soja deja un subproducto que es el aceite de soja. Entonces, de este modo, el aceite de soja, si se utiliza para biocombustibles, no compite con el alimento real que se obtiene de la soja es la harina. En la actualidad, debido al bajo precio del barril de petróleo, a problemas globales en la economía mundial y algunos problemas dentro de lo que es impuestos y demás en la Argentina, la industria del biodiesel se encuentra relativamente estancada. Sin embargo, tuvo épocas de muy buena producción y las va a seguir teniendo. Argentina es el tercer o cuarto país exportador o productor mundial de biodiesel. Hola, soy Camila, tengo 7 años y te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los peces viven en el agua? Hola Cami, yo soy Andrea Rossi, trabajo en el Instituto Nacional de Limnología, en el Laboratorio de Química y de Ictiología. Bueno, los peces viven en el agua porque allí es donde pueden respirar y esto es gracias a que tienen branquias. Las branquias son el principal órgano respiratorio del pez. Vos sabés que los animales necesitan oxígeno para mantenerse vivos y lo obtienen a través de la respiración. La respiración es un intercambio de gases con el medio que nos rodea. Tomamos oxígeno del medio y eliminamos dióxido de carbono. Algunos animales tienen respiración pulmonar, es decir, que ese intercambio de gases lo hacen con el aire. En el caso de los peces, ellos tienen respiración branquial.
Entonces el intercambio lo hacen con el agua. Cuando vemos que los peces constantemente están abriendo y cerrando la boca, es que están tomando agua por la boca, y entonces allí el agua se pone en contacto con las branquias, que están en la base de la cabeza del pez, a ambos lados, de forma simétrica, y ahí el agua entonces se encuentra con miles de vasos sanguíneos que están en las branquias, y ahí es donde se produce un intercambio de gases. Es decir, que el oxígeno que está disuelto en el agua ingresa a la sangre del pez, al torrente sanguíneo, y desde allí se elimina el dióxido de carbono. Entonces ahora esa sangre oxigenada se distribuye a todos los órganos y tejidos del pez y puede llegar a las células que tanto lo necesitan para mantenerse vivas. Bueno, mi nombre es Melissa Bertero, tengo 32 años y soy investigadora de CONICET, ingeniera química de profesión. Bueno, nosotros lo que hacemos es obtener biocombustibles líquidos a partir de biomasa residual, pero biomasa que deriva son del tipo acerrín, o sea, lignocelulosa. Bueno, estamos en el aserradero donde yo retiro la materia prima para trabajar en el laboratorio, que es aserrín de diferentes maderas. Y lo que nosotros proponemos, estamos desarrollando, es un proceso que permite convertir algo sólido como el aserrín en un producto líquido. Este producto líquido no se puede colocar directamente en un motor de un auto, hay que mejorarlo. Esa mejora se logra a través del uso de catalizadores. El proceso para obtener combustibles líquidos a partir de un residuo lignocelulósico como el aserrín, uno de ellos es la pirólisis. La pirólisis es calentar la biomasa en ausencia de oxígeno, para no quemarla. En ese caso, obtenés tres tipos de productos, una corriente de gases, una de líquido y una de sólidos. El líquido es el que llamamos bioil y es el que trabajamos nosotros. Las temperaturas de trabajo generalmente en la pirólisis van de 450 a 600 grados. Si vamos más para arriba en temperatura, hasta 800, 900, maximizamos la cantidad de gases y perdemos líquido. Y si vamos muy por debajo de 450, tenemos mucho sólido, o sea, mucho que no se ha convertido. Nosotros a este líquido luego lo tratamos de mejorar porque es un líquido que no tiene las características de combustible tradicional que usamos, gasolina y diésel. Lo que intentamos hacer es convertirlo en gasolina y diésel, es decir, combustibles típicos nuestros. Hemos producido bioil de diferentes, arrancamos primero con aserrines de maderas, pasamos luego a cáscara de cereales y subproductos de la industria alimentaria y ahora estamos en una nueva etapa que es utilizar estiércol vacuno con el mismo fin. A lo que apuntamos puntualmente con mi investigación es aprovechar diferentes materiales residuales, o sea, que básicamente son quemados o son un problema. Entonces, proponemos algo, primero, aprovechar energéticamente estos residuos que tienen muchísimo potencial y segundo, solucionar un problema a la vez, un problema ambiental.